¿Por qué deberías leer este libro? ¿Quién fue el autor? ¿Qué pasaba en el mundo mientras fue escrito? ¿Y de qué va este texto? Quédate y te ayudaremos a descubrirlo en unos cuantos minutos. Este es un video especial, pues es el 10º video de nuestra serie de libros en este canal. Agradecemos a todos nuestros suscriptores a la fecha por haberse suscrito. El objetivo con estos videos es promover la lectura, entre otras cosas. A su vez, hacer de esto algo disfrutable para un público variado. No decimos todos, pues no para todos lo será y es válido. Por esta ocasión, y en razón del libro en cuestión, nos meteremos un poco a la política. De otro modo, la obra no se disfruta igual. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, más conocido como Nicolás Maquiavelo, de origen italiano, nacido en el año 1469, diplomático, escritor y filósofo de renombre, nacido en cuna decadente que alguna vez fue de renombre en aquella época. Su padre, un abogado ampliamente letrado, llegó a cuestionar que él fuese su hijo. Cabe decir que fue un político de carácter teórico durante su formación académica, y no fue sino hasta el año 1498 que tuvo su oportunidad en Florencia, Italia. Es importante decir a su vez que no fue solo en palabrería, pues militarmente hablando llevó a cabo parte de la estrategia para reconquistar Pisa en aquel entonces. Aún tras los méritos y su gestión, Nicolás fue despedido de su cargo de secretario en el año 1512 y fue implicado en una conspiración contra la familia Medici. En ese tiempo, como es de esperarse, no solo fue arrestado, sino torturado. Lo anterior sucedió 2 veces, la segunda siendo exactos cuando tenía la edad de 52 años. Tras su liberación, pasó a vivir una buena parte de su vida en su propiedad en San Casiano. Regresó a Florencia en años posteriores a ejercer su labor hasta el 21 de junio del año 1527, que dejó este mundo. Hablar de los tiempos de Maquiavelo es hablar del Renacimiento. Como este periodo abarca bastante tiempo, nos enfocaremos en 3 etapas que en buena medida nos pueden dar contexto. El reinado de los Borgia. Número 1. ¿Cómo entender un periodo complejo a nivel geopolítico de forma sencilla? Bueno, hay que seccionarlo. Podemos decir que hay 3 elementos importantes en el reinado de los Borgia y que a su vez se conectan con las otras 2 etapas que haremos mención aquí. Pero estas contemplémoslas de 3 elementos importantes. La constante presión de los franceses por expandirse hacia el sur, el apetito voraz por el que fue conocida la familia Borgia en todos los aspectos y el Pacto de Granada. El rey Carlos VIII de Francia, como todos los monarcas en aquel entonces, solo pensaba en expandir su territorio, y pues con la facilidad de tener cercanía con la familia de Nápoles, se trató de aprovechar de ello. Acción que por supuesto no agradó a los Borgia, pues ellos desde hacía tiempo atrás buscaron recuperar el poder vaticano en Italia, siendo específicos. Esto, como era de suponerse, trajo consigo una guerra, que acabó en un tratado, que definiéndolo de forma sencilla era el lenguaje de la época para un momentario cese al conflicto. Lo anterior no duró, y nuevamente, pero en esta ocasión, los Borgia, con un ejército más grande y en colaboración con los británicos, fueron aplastando las alianzas francesas en la región. En buena medida, a la familia Sforza. No fue todo miel sobre hojuelas, pues tras el Pacto de Granada y unos años después, tras la muerte del Papa Alejandro VI, que era uno de los Borgia, su sucesor no fue ni más ni menos que Julio II, un enemigo acérrimo de la familia Borgia dentro de la iglesia. Como no se hizo esperar, de forma progresiva se fue acabando con el alcance de la familia Borgia en aquel entonces. Internautas. La Toscana, número 2. Florencia en estas épocas solía jugar la carta de neutralidad, al igual que Suiza en años posteriores. Sus regentes eran los Medici, una familia no más cuerda que los Borgia, que fue conocida por su opulencia y en particular la quema de obras de arte en hogueras solo por mera vanidad. Nunca fueron amigos tampoco de los Borgia, que no es ninguna sorpresa. Incluso se llegaron a excomulgar mutuamente. La familia cayó en decadencia tras la derrota de los franceses e incluso uno de sus líderes, Lorenzo de Medici, fue condenado a muerte. Los asedios a ciudades como Pisa en aquel entonces solo mermaron más a la familia. Tras un pésimo desempeño de sus descendientes, aparentemente demócratas, terminaron expulsados del poder y no lograron su retorno sino hasta 1513.
La Guerra de la Liga de Cognac, número 3. En esta guerra contra España, múltiples estados italianos se unieron. Cabe decir que no es la Italia que conocemos hoy. En buena medida la Italia de aquel entonces, como muchas partes, era un collage de estados y gobiernos. La guerra, como era de esperarse, resultó en un fracaso con Florencia tomada por los españoles y tuvo lugar lo que hoy es conocido como el saco de Roma o saqueo de Roma, en buena medida efectuado por alemanes y españoles amotinados, muy probablemente mercenarios. Seguro, con lo anterior, pueden tener la cabeza algo revuelta, y cabe decir, no es con un margen de detalle, como algo de grado académico debe ser. Los invitamos a, si desean saber más, indaguen en un libro de historia de Italia. Consideramos vale la pena. Ahora, antes de comenzar, definiremos un término muy usado por Maquiavelo en su obra, Principado. Este término, en palabras sencillas, es aquel territorio donde gobierna un príncipe. Seguro piensan, ¿por qué no mejor ser rey? Bueno, aquí es una asunción de este narrador, pero si la obra se titula El Príncipe, quizás es acertado hacer uso de este término. De igual modo, puede ser un modelo de gobierno propio de la época de Nicolás. ¿Por qué deberían leer este libro? Este libro es ideal para aquellos que es su gusto la política, o bien buscan entenderla de cierto modo. No es el único que existe sin duda, pero quizás una base para aquellos que se vuelven estudiosos de la misma. Es un texto que azota a la santurronería, que expone una forma pragmática de hacer las cosas para tener dominio sobre el ente amorfo, el Estado. La obra se compone de 26 capítulos, de los cuales hemos elegido 5 que consideramos pueden ser de su agrado y quizás despierten su curiosidad. Capítulo 7. Lo cito: aquellos que parten de ser simples ciudadanos y llegan a ser príncipes con la única ayuda de la fortuna, adquieren el poder con un esfuerzo mínimo, pero deben trabajar arduamente para mantenerse en él. No encuentran obstáculos en el camino de la conquista, como si fueran volando hacia su destino, pero una vez instalados, se les presentan grandes problemas. Entendamos a la fortuna como una serie de circunstancias favorables, no ligada únicamente a la suerte o el azar. Haciendo lo anterior, vemos que toda aspiración y logro pasa a segundo plano cuando de crecimiento hablamos, sea profesional, académico, etc. La idea, pues, es correcta, como vieron y escucharon, internautas. Ahora la pregunta es, ¿todos lo logran? La respuesta ya la conocen. ¿Es injusto? No, como ya lo establece el texto, es cuestión de fortuna, y viéndolo más a detalle, es ser lo suficientemente perspicaz para aprovechar las oportunidades sin expectativas de garantía alguna. Capítulo 8. Lo cito: existen procedimientos diferentes a los de la virtud y la fortuna, conforme a los cuales un ciudadano común puede llegar a ser príncipe, y no es correcto olvidarse de hablar acerca de esto, aun cuando uno de ellos se verá con mayor detenimiento cuando se trate de las repúblicas. Estos métodos consisten en llegar al principado por medios criminales o nefandos, o cuando un ciudadano cualquiera se convierte en príncipe de su patria por elección de sus conciudadanos. Si son de países de habla hispana, estimados internautas, no hace falta que vean otros países. Este extracto explica bien cuál es su día a día. Aquí Nicolás nos expone una posibilidad muy real. Alguien no apto para dirigir a un pueblo acaba dirigiéndolo. La aptitud, por supuesto, no la limita a la destreza o el conocimiento, que es bien visto por la moral, sino a su homónimo, que suele ser considerado inmoral. Porque así es, se acepte o se niegue, también para ejercer la política es requerida una dosis de maldad. Pero lo más preocupante aquí no sería que gobierne una bestia malévola, sino una ignorante. Capítulo 17. Lo cito: refiriéndome a las cualidades que ya se han mencionado, diré que todo príncipe debe ser reconocido por su compasión y nunca por su crueldad, pero es conveniente evitar el mal uso de la compasión. Aquí quizás para algunos debe parecer extraño escuchar a Maquiavelo, o que Maquiavelo hacía alusión a la compasión considerando el uso sin medida del término maquiavélico. Que si se lee la obra, se cae en cuenta que puede ser una difamación desde las envidias que le llevaron a ser aprisionado más de una vez. Maquiavelo era pragmático. ¿Y qué es esto? En palabras simples, es decidir en base a lo que nos es eficaz y de mayor valor a la vida.
Esto último ya lo hacen muchos gobiernos actuales, solo que hay un detalle con ser pragmático, y es que va muy ligado al individuo, de tal modo que si es ejercido por una persona sin valores o principios, puede darle mala publicidad al término. Concluyendo, el autor nos invita, príncipes, a ser magnánimos, no ilusos. Capítulo 21. Lo cito. Nada es tan importante para que un príncipe se gane la estima del pueblo como las grandes empresas o ejemplos extraordinarios. ¿Populismo acaso? Le faltan piezas, pero pues de alguna manera podemos conectar este extracto con este término. Todos los movimientos u agrupaciones políticas hacen uso de esto, pues seamos realistas, ningún ser humano se mueve sin la promesa de algo. Y esto no es una característica propia del Estado, es algo que toda la especie lo tiene y que eventualmente coloca dentro de su creación amorfa el Estado. Está mal que exista, démosle gusto al autor y digamos que sí, pero un sí bien condicionado a los resultados, de otro modo es una pérdida de recursos en todos los aspectos. Capítulo 23, lo cito. Hay un tema de gran importancia y que no quiero descuidar. Se trata de un error en el que incurren los príncipes con frecuencia y del que difícilmente se protegen, a menos que posean una gran prudencia y sean muy acertados en sus elecciones. Se trata de los aduladores. Las cortes están llenas de esa clase de personas, porque los señores se complacen tanto consigo mismos y llegan a engañarse de tal manera que difícilmente pueden defenderse de este mal, o, queriéndose defender, adquieren un carácter hosco y despreciable. No existe otro medio de defenderse de la adulación que dando a los demás la seguridad de que no te ofenden diciéndote la verdad. Sin embargo, si todo el mundo te dice la verdad, sin cortapisas, carecerás de respeto. Aquí, mi gente, no es algo que se limite al plano de ser príncipe. Creo que hasta cierto punto podemos definirle como una regla de vida, pero como toda regla, si queremos que ésta sea funcional, debemos ser muy precisos en el cómo la llevamos a cabo. No es lo mismo defender una regla que en texto luce bien, pero en aplicación es una burla, contra una que en su aplicación, sin nunca malinterpretar el texto de donde viene, es ejercida con fuerza. Aquí entonces, parafraseando al autor de nuestro primer video en este canal, la fuerza no es sino una casualidad nacida de la debilidad de otros. El Príncipe no es un libro que se deba leer una vez, sino varias veces. Tomar nota y estudiar la gran cantidad de ejemplos que Nicolás Maquiavelo nos dejó en su obra. Si llegaste hasta aquí, no nos queda más que agradecerte. Si fue de tu agrado el video, no olvides compartirlo para que más gente lo conozca. Esperamos volver a verte por aquí, donde hablaremos de más libros, entre otras cosas. Hasta luego.